La juntada histórica de Tras la Sierra. Diego Zavalla. Carlos Vicente. Bueno, bienvenidos, nos encontramos nuevamente para otro video. Soy el profe Carlos Vicente y estoy de nuevo con el profe Diego Zavalla. ¿Cómo estás, Diego? Bien, y bueno, con mucha expectativa por seguir con este proyecto que nos hemos planteado desde la historiografía, intentar divulgar un poco más o hacer conocer un poco más sobre nuestra historia como dolorenses, que obviamente está relacionado con el valle de Tras la Sierra. Así que bueno, con toda la expectativa. Es por eso que no lo contamos antes, pero denominamos este espacio la Juntada Histórica de Tras la Sierra, más allá de que nos focalizamos en Villa Dolores, que es nuestra ciudad, pero siempre hay relación y referencia necesaria al valle, ¿sí? Así que en esta ocasión nos vamos a focalizar. Anteriormente habíamos hablado del periodo entre 1853, que es la fundación de Villa Dolores, y hasta 1862. Explicamos en videos anteriores que pueden ver por qué habíamos elegido eso. Y hoy volvemos con ese periodo histórico, pero en este caso vamos a analizar qué pasó en cuanto a las luchas en el campo de batalla, ¿no es Exactamente. Porque, o sea, mucho de lo que va a suceder aquí en el Valle de Tras la Sierra, y particularmente Villa Dolores, que es el tema central de este video, tiene que ver con el contexto nacional y provincial que se daba en este periodo, entre 1852 y 1862, que incluye la organización nacional, la sanción de la Constitución, ¿no es cierto?, que es la que tenemos actualmente vigente, la fundación de nuestra ciudad y la tensión que se va a generar, que va a derivar ya desde el punto de vista local en los enfrentamientos que, bueno, se van a dar lugar particularmente acá en nuestra localidad, que es lo que vas a comentar vos, que es el célebre combate de Villa Dolores. Pero para llegar a eso hay que entender, bueno, algo que hablamos también en los videos anteriores. En estos 10 años de organización nacional, hay que tener en cuenta que, bueno, o sea, luego de la batalla de Caseros, existen dos Argentinas, eso lo habíamos dicho en videos anteriores. Por un lado, el litoral, las 3 provincias del litoral, más las 9 provincias del interior, con un federalismo que se está tratando de adaptar a los nuevos tiempos que están corriendo, que están más cercanos al liberalismo. Esto es dejar de lado ciertas autonomías provinciales para tratar de buscar un proyecto en común que brindara un progreso, una organización, una creación de un Estado, la sanción de una Constitución, un marco jurídico más seguro, o seguridad jurídica en todo caso sería el término apropiado. Y por otro lado está la provincia de Buenos Aires, que no se quiere integrar, ¿no es cierto?, por cuestiones de poder, por cuestiones económicas, por el tema de la aduana, del puerto. Bueno, esa tensión que va a perdurar a lo largo de todos estos 10 años no va a frenar el avance del liberalismo a nivel nacional y provincial. Eso lo habíamos dicho en los 2 videos anteriores que habíamos grabado. Hubo una serie de gobernadores aquí en nuestra provincia, como, bueno, Alejo del Carmen Guzmán, Ferreira, Fragueiro, que, bueno, en algunos casos tenían ideas federales, pero se tuvieron que adaptar a esta nueva corriente de organización nacional, y eso llevó a una tensión en todo este periodo que obviamente hay que entenderlo que se va a terminar resolviendo a través de las armas. Eso se va a dar a través de, bueno, 2 batallas muy conocidas, como la segunda batalla de Cepeda, ¿no es cierto?, en 1859,
que va a derivar en la firma del Pacto de San José de Flores, que no se va a cumplir, que básicamente el pacto hablaba de que, bueno, el vencedor de Cepeda, que es Urquiza, vence a Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es representante de Buenos Aires, Urquiza es representante de la Confederación, le dice, bueno, tiene que adaptarse la provincia de Buenos Aires a la Confederación. Ese pacto no se va a cumplir y eso va a llevar a que ya más adelante, en 1861, se da la batalla de Pavón, en donde sorpresivamente para algunos, Urquiza, que tiene todo para ganar, bueno, se retira del campo de batalla en presencia de Bartolomé Mitre, y lo que aparentemente sería una derrota y una vuelta a la desunión nacional va a derivar en algo que, bueno, es lo que tenemos ahora, es la unidad definitiva. O sea, la provincia de Buenos Aires va a decidir unirse a la Confederación Nacional. Se crea el Estado argentino a partir del 12 de octubre de 1862, cuando asume la primera magistratura Bartolomé Mitre. Y la provincia de Córdoba, bueno, que ya tenía su propia constitución provincial sancionada en 1855, que estaba organizando el tema de la tenencia de la tierra, que hablamos en videos anteriores, bueno, va a cumplir un rol importante el proceso de desfederalización no solamente de la provincia de Córdoba, sino de gran parte del interior. O sea, el federalismo que no se pueda o no quiera adaptarse a estas nuevas corrientes de ideas liberales, donde se organiza el Estado para lograr, desde su punto de vista, el progreso, bueno, no se va a negociar demasiado. Y muchas veces esto va a terminar en la violencia, en los combates, ¿no es cierto? Y aquí en la región, bueno, va a haber focos federales que se van a oponer. Es así justamente. Y para ir a lo que es Tras la Sierra, Villa Dolores, ya vamos a hablar de este combate de Villa Dolores que están nombrado, pero para ir al contexto, ¿no es cierto?, previo a la batalla de Pavón, que es tan significativa en la historia argentina, en Tras la Sierra se vivía un clima de efervescencia en cuanto a este choque de ideas. Es decir, por lo que sabemos de la bibliografía que consultamos, principalmente Barro Imposta y su historia de Villa Dolores y su historia de Tras la Sierra, entendemos que en una mayoría la población de Tras la Sierra del departamento era federal o adhería a las ideas federales. Lo que no sabemos, porque no tenemos trabajos sociológicos que nos puedan avalar, es hasta qué punto, ¿no es cierto?, estas personas que adherían a las ideas federales lo hacían por plena convicción, ¿no es cierto?, de estos ideales, o por una tradición o una herencia cultural y social. Porque tengamos en cuenta que el país atravesaba muchos años en estas guerras entre estos dos bandos. Y el oeste de Córdoba generalmente había sido voluntarioso, digamos, para el lado de los federales, ¿sí? Y bueno, Tras la Sierra no era la excepción. Entonces, me parece que es importante a veces tener en cuenta eso, que si vamos a analizar el contexto de esa época, tratar de dejar de lado un poco la mirada actual, y es importante eso, de que si no tenemos información, tenemos que regirnos que, bueno, los hechos dicen que sí, que la población era en su mayoría federal, pero si queremos tomar por ahí elementos de la sociología, siempre encontramos como que cuando hay alguien que ejerce su poder, aparece la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, la contrapartida era la manifestación de ideas liberales. ¿Cómo las veíamos en el departamento? Bueno, el hecho de la fundación, por ejemplo, de Villa Dolores, es una acción que viene de la gobernación, pero que se avala con la intención de los vecinos. Recordemos, ¿no es cierto?, que el gobernador pide a los vecinos que formen una comisión y que decidan hacer una villa, y los vecinos se ofrecen. Es decir, esa es una clara muestra de que la intención de ir por otro lado, es decir, de abandonar las épocas de guerra e ir por el lado del progreso, de urbanizar el valle, se muestra con ese hecho. Un dato para aportar a lo que vos estás contextualizando. El Valle de Tras la Sierra, ya a partir de 1830, bajo la gobernación, en un breve periodo ahí de José María Paz, había sido escenario de estos combates con una gran campaña que realiza en su momento el Manco Paz,
con varias divisiones que van a llegar a aquella zona y que eso muestra y avala, le da fuerza a lo que vos estás comentando, de que el Valle de Tras la Sierra era un foco en algún punto federal que había que, desde el punto de vista liberal, atacarlo. Estamos hablando de 1830. Ya a partir de 1852, 1853, con la fundación de Villa Dolores, como bien lo nombraste, o incluso otras localidades, como en 1858, cuando se funda la localidad de La Paz, ¿no es cierto?, de acuerdo a textos, por ejemplo, de historiadores como también José Eulogio Cuello. O sea, ¿qué es lo que vemos ahí? De que está la intención que vos estabas nombrando recién de lograr una cierta paz, una cierta tranquilidad, ¿no es cierto?, una cierta organización dentro de un marco jurídico, un marco de leyes, ¿no es cierto?, que ampare a los que quieran entregar la tierra para lograr el progreso del valle. Eso también está muy bueno entenderlo. Y estamos hablando de las clases dominantes, Eso o las muy clases importante. poderosas. Diferente es lo que dice el pueblo, que es cierto lo que vos comentabas, que se supone que casi el 70% de la población era adherente al federalismo. Pero hay que tener en cuenta que los que eran los dueños o que hacían el uso de la tenencia de la tierra, bueno, son los que les terminan dando forma a muchas de las localidades aquí de la región. Y ahí también es muy importante destacar que no es lo mismo la situación económica, que también lo hemos dicho antes, del Valle de Tras la Sierra en la época colonial para esta época. Porque después de tantos años, de varias décadas de combates, de batallas a nivel nacional, este sector del país, de la provincia de Córdoba, tenía una economía que se había deteriorado, y por supuesto que eso siempre afecta de una manera a las clases populares, a cómo afecta, ¿no es cierto?, a las clases dominantes. Entonces también, más allá que no tenemos, ¿no es cierto?, como dije antes, elementos, estudios, para decirlo mejor, sociológicos o antropológicos al respecto, sí podemos establecer hipótesis, que es lo que estábamos diciendo. Era lógico que hubiera expresiones mayoritarias en apoyo a los federales, pero también estaban las expresiones en apoyo a las ideas liberales, eso está claro. Puntualmente, el Valle de Tras la Sierra, antes de la batalla de Pavón, va a aportar para ese combate. Por ejemplo, está en cuanto al estudio que ha hecho Barreno Imposti, buscando en la correspondencia que se enviaban, por ejemplo, el gobernador al comandante del departamento de San Javier. De ahí podemos sacar información que nos dice que prepararon 800 caballos y 200 personas, 200 soldados, ¿sí? Ese es el aporte que incluso en correspondencias posteriores efectivamente envía, porque el comandante le responde vía correspondencia al gobernador que va a llevar esas tropas y esos caballos que le requieren para el combate. Ese es el aporte concreto que tenemos de Tras la Sierra, muchos de Villa Dolores, a la batalla de Pavón. Ahora, la situación de después de Pavón con el resultado va a cambiar, ¿no es cierto? Ese aporte que vos estás comentando, obviamente que va a engrosar, por así decirle, lo que sería el ejército federal, entre comillas, que todavía sigue existiendo, bajo las órdenes de Justo José de Urquiza, el vencedor de Caseros, que fue presidente también de la Confederación Argentina. Ese es el aporte. En sí, la batalla, que para algunos historiadores, o sea, hay dudas de la existencia o no de esa batalla, porque lo concreto es que el ejército grande que tenía Urquiza, así se le llamaba, se encuentran frente al ejército de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Bartolomé Mitre. Bueno, se retira del campo de batalla Urquiza, queda como el vencido. El vencedor, que vendría a ser Bartolomé Mitre, no solamente gana esa hipotética batalla, que vuelvo a repetir, no está corroborado fehacientemente que haya habido un combate, sí hubo una retirada de Urquiza del campo de batalla, pero esa retirada del campo de batalla significa como que el federalismo, en este caso del litoral, y parte del federalismo del resto de las provincias, es como que aceptan ponerle fin a más de 50 años de enfrentamientos, porque recuerden que desde 1810 nosotros tuvimos la guerra de independencia y después las guerras
las guerras civiles, es como que la población en general, y no solamente la de Valle de Tras la Sierra, está cansada de ese aporte permanente. ¿Cuándo va a llegar la unidad? ¿Cuándo va a llegar el progreso? Lo concreto es que después de Pavón, Bartolomé Mitre va a acceder a la primera magistratura el 12 de octubre de 1862. Ahí sí se implementan estas medidas de corte liberal, la organización del país, se van a crear obviamente los códigos civiles, los códigos comerciales, ¿no es cierto?, que son la base jurídica que necesita cualquier Estado para ser atractivo para quien quiera invertir, pero también que le dé seguridad al ciudadano. Y los focos federales que van quedando, que son ya muy rebeldes, no tienen un orden concreto, o sea, no se sabe exactamente cuál es el gran objetivo. Si quieren voltear el gobierno nacional o no. Lo cierto es que siguen pululando, dando vueltas por las diferentes regiones. Y ahí entran los focos federales que van a operar aquí en la zona, ¿no es cierto?, luego de la batalla de Pavón y la llegada a la presidencia de Bartolomé Mitre. Y eso da pie a los enfrentamientos aquí en la zona. Entonces ahí vamos a lo que es el departamento San Javier y los demás departamentos del oeste de Córdoba, que van a ser el blanco de ataque principalmente del Chacho Peñalosa, el caudillo riojano, que va a intentar varias veces atacar la provincia de Córdoba, aunque no queda claro por qué lo hace. Es decir, había una resistencia al resultado de la batalla de Pavón, pero no está claro si él intenta invadir la provincia o si la quiere invadir con qué objetivo. Claro, hay una ausencia de proyecto, o sea, invadir, voltear, vamos a suponer, la gobernación de Córdoba, pero ¿para qué? A nivel nacional. Eso es lo que es. Claro, a nivel nacional, es decir, si trasladamos lo local a nivel nacional, no queda claro, no se entiende bien por qué. Lo que sabemos, por ejemplo, si tomamos a Barrio Nuevo y Imposti, hay correspondencia que es interceptada entre los federales acá en la zona, en el departamento de San Javier, y de ahí se desprende información que nos dice que había una organización para invadir la provincia. Ahora, en esas mismas correspondencias que son interferidas, también después se encuentra información diciendo que no estaban del todo organizados y no contaban con la capacidad que, por ejemplo, tenía el ejército de Mitre, ¿sí?, sobre todo en armamento. Estamos hablando de un ejército que estaba provisto, por ejemplo, de armas de fuego, contra el ejército de Peñalosa o las fuerzas de Peñalosa, que mayormente usaban lanzas y cuchillos. Pero teniendo en cuenta esto que vos estás nombrando, los focos rebeldes que están dando vuelta aquí en la zona, que van a llegar a nuestra localidad, ¿cuál sería la intención entonces que tenían? La intención, por lo que vemos en los hechos, si tomamos puntualmente los hechos, ¿qué es lo que hacían? En varias incursiones que hacen al Valle de Tras la Sierra, el departamento de San Javier, departamento de San Alberto, departamento de Pocho, son atacar, es decir, un ataque fugaz, rápido, y tomar requerimientos para sus tropas, ¿sí? En algunos casos se quedan, digamos, intentan establecer un control, un gobierno sobre alguna locación, pero es por 1 o 2 días. Es decir, ni bien tienen noticias de que llegan las huestes que responden a los liberales de Córdoba o al Ejército Nacional, ellos abandonan el territorio. Y ahora bien, cuando llegan los llanistas a nuestra localidad, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí viene la historia, la parte interesante o lo que más nos importa de este video, ¿no es cierto? El famoso combate de Villa Dolores, que es parte de nuestra cultura. Bueno, los llanistas, primero vamos a decir, y ahí vamos a poner en pantalla para que se entienda. Tenemos los llanistas, ¿sí? Se les llamaba así porque habían adoptado ese nombre, porque era un ejército feroz luchando en los llanos de La Rioja. De ahí les había quedado el nombre. Respondían al Chacho Peñalosa, el caudillo riojano, pero también en este caso a Juan Sá, que era caudillo de San Luis, que también estaba enfrentado con el gobierno de turno de esa provincia. Y aquí a Villa Dolores va a llegar el comandante Juan Gregorio Puebla, ¿sí? Él es el que va a llegar comandando estas fuerzas. No hay precisiones, pero de acuerdo a diferentes datos que aporta Imposti,
podemos decir que eran entre 400 y 600 soldados que vienen marchando, ¿sí? Porque en un momento se menciona que son 600, después dice que son más de 200, y luego se vuelve a decir que son aproximadamente 400. Así que vamos a tomar ese número. Es importante porque si vemos quiénes estaban aquí, es decir, a quién se van a enfrentar. Bueno, se van a enfrentar a la Legión de Voluntarios del Oeste de Córdoba. Este nombre así que rimbombante, ¿no es cierto?, que parece muy importante. Ahí vamos a hacer una salvedad. ¿Qué era esta Legión de Voluntarios? ¿Sí? Bueno, era un batallón de lo que eran las Guardias Nacionales. Que las Guardias Nacionales ya existían desde mucho tiempo antes, pero después de Pavón se había establecido que las provincias crearan guarniciones que estuvieran, digamos, adheridas a esta división del ejército, donde los gobernadores iban a colocar los comandantes en la campaña y se iban a establecer en lugares donde hubiera justamente focos de resistencia federales o en la frontera con el indio, como se le llamaba en esa época. ¿Sí? Y me gustaría aclarar un dato más que le da Sí. fuerza a lo que vos estás diciendo. Tengan en cuenta que, bueno, cuando se va a dar ahora el combate de Villa Dolores en 1863, lo que sería la institución del Ejército Nacional se está por crear. O sea, hay un ejército, sí, pero Sí. la institución del ejército en sí se está por crear, obviamente, no solamente con la presidencia de Bartolomé Mitre, con lo que va a hacer después, obviamente, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, que se van a crear, obviamente, las escuelas de oficiales, de suboficiales. Entonces, por eso ese requerimiento que vos estás diciendo de voluntarios para defender, ¿no es cierto?, puestos fronterizos en este caso. Y lo otro que me gustaría aclarar es que para que no haya malas interpretaciones historiográficas, Bartolomé de Imposte lo deja bastante claro. La Legión, obviamente, se podría decir, es liberal. Se opone al llanista, que es más de corte federal. Y esta aclaración siempre está bueno hacerlo porque a la hora de interpretar los textos historiográficos, siempre hay que tratar de no verlo, como decís vos, desde la visión de la actualidad, sino tratar de ubicarse en el contexto en cuando sucedieron los hechos. Exactamente, siempre es importante eso, ¿no es cierto? Porque si no, corremos el riesgo de cometer errores, ¿no es cierto?, en las interpretaciones que hacemos. Esta legión de voluntarios entonces es la que defendía la ciudad. Y la defendía literalmente porque ya se tenían noticias de que podía haber un ataque y, es más, ya se habían atacado otras poblaciones de los departamentos del oeste. Es decir, que esto no era algo novedoso o algo digamos, que sorprendiera a la Legión de Voluntarios. Bueno, entonces la Legión de Voluntarios estaba ubicada protegiendo lo que es la actual Plaza Mitre. Es más, si leemos Barrio Imposti vamos a ver que las trincheras estaban colocadas hacia todos los puntos cardinales a una cuadra de esta explanada, atentos, ¿no es cierto?, a un posible ataque. Es decir, que el ataque no fue una sorpresa, ¿sí? El desarrollo del combate. Bueno, los llanistas atacan por el oeste, van a avanzar sobre lo que hoy es la calle Hipólito Yrigoyen, y hay una desigualdad numérica importante. La Legión de Voluntarios contaba con 49 soldados y 8 oficiales, es decir, no llegaban, con su comandante que era Manuel Moreno Paz, no llegaban a 60 personas, es decir que había una desigualdad notoria con el enemigo. Con lo cual, las crónicas de la época dicen que los llanistas superan rápidamente la primera trinchera, y ahí no queda claro, pero lo que sabemos, vamos a entender que es así, digo por la ubicación geográfica, pero los defensores de la ciudad se encierran en lo que es el fuerte, un fuertecito le decían, porque era un pequeño fuerte que estaba en una esquina donde hoy hay un supermercado, por la calle Hipólito Yrigoyen, a 2 cuadras de la plaza. Y dice Barrio Imposti que es literal demolido ante el ataque de los invasores. Por supuesto que ahí los defensores de la ciudad terminan escapando despavoridos, ¿no es cierto?, por las calles de la aldea, de la pequeña población. El comandante Manuel Moreno Paz en pocos minutos se da cuenta de que la batalla está perdida, entonces toma un caballo
y emprende retirada hacia Córdoba a pedir auxilio. Bueno, ahí hay una cuestión muy sangrienta, y esto está así, está narrado, hay crónicas, incluso Bartolomé Imposti ha hecho un trabajo excelente, por ejemplo, buscando qué decían los diarios de Córdoba en los días posteriores, ¿no es cierto?, siguiendo los testimonios de los vecinos. Son degollados todos los liberales que defendían la ciudad. Por ejemplo, hay alguien que salva su vida porque una vecina saca un retrato del caudillo puntano Juan Sá y así logra salvarlo, pero la mayoría son degollados, muertos en batalla, y los llanistas obtienen el triunfo. A los pocos días van a abandonar la ciudad por esto que decíamos antes, es decir, no había un plan claro de si tomar la posición, establecer un gobierno, que ahí también me parece válido hacer una aclaración. Si leemos a Bartolomé Imposti, él siempre habla de invasiones, tanto en la historia de Villa Dolores como en la de Tras la Sierra. Si nos ponemos estrictos con términos militares y leemos un poco, cuando se habla de una invasión, se habla de una incursión a gran escala, bien organizada, y donde se toma un territorio y se reemplazan las autoridades y se establecen nuevas. Si tomamos ese elemento, podemos decir que estos ataques se corresponden más con una incursión militar. Por eso, esas características de llegar a atacar, tomar provisiones, tomar pertenencias para sus tropas y luego abandonar el territorio a los pocos días. A modo de conclusión, lo que podríamos decir de que tanto este combate, esta batalla, como otros que sucedieron en esta época y aquí en la zona, bueno, son los últimos intentos que a nivel nacional también se van a dar para que el federalismo trate de seguir existiendo. Obviamente que ya sabemos que el Estado a nivel nacional se va a terminar imponiendo más después con la derrota definitiva de Chacho Peñalosa, ¿no es cierto? Un tiempo después de acá del combate de Villa Dolores. Pero esto de intentar desfederalizar tanto la provincia como la zona y gran parte de las provincias en sí, va a dar resultado porque a partir de 1862, 1863, paulatinamente se van a eliminar todos los enemigos internos y externos, como en este caso el federalismo. Se va a imponer, para bien o para mal, un cierto orden, con cierta seguridad jurídica, como habíamos dicho, y principalmente con un modelo económico, que eso también más adelante, y también en otros videos, sí, vamos a ver que tienen una relación con los modos de producción aquí en la zona, ¿no es cierto? Que de ser un modelo económico muy similar que existía en la época de la colonia, como habías comentado vos, bueno, se van a tener que tratar de adaptar a este nuevo modelo económico que va a empezar a surgir en esta época en nuestro país. A modo de conclusión, me gustaría contar una anécdota del combate de Villa Dolores que me parece que refleja cómo era la situación en esta época, la situación de la gente. Durante el combate de Villa Dolores hay un teniente de apellido Chacón que va a caer muerto, o se lo va a dar por muerto, cae exánime, dice Bartolomé Imposti. Minutos después, cuando termina la refriega, se levanta, es decir, recobra la vida, se ve que se había desmayado, y el comandante Puebla de los llanistas decide fusilarlo, como hacía con todos los que capturaba, ¿sí? El teniente le pide una última gracia, Puebla se la concede, y este teniente dice que quiere él dar la orden de fuego a su pelotón de fusilamiento. Entonces Puebla, como lo ve eso como un acto de valentía, dice, bueno, le voy a perdonar la vida. Y el teniente, en agradecimiento porque le perdona la vida, dice, bueno, ahora voy a combatir para usted. Y va a combatir con los llanistas, pasa de ser liberal a ser llanista. Y pocos días después, esto lo cuenta Bartolomé Imposti, muere en el combate de la Angostura, cerca de Punta del Agua, en San Luis, donde el ejército llanista es derrotado por huestes del ejército nacional. Me parece que representa un poco lo que es la época, una época sangrienta, si se quiere, de combates muy violentos, pero donde la gente también buscaba adaptarse a los tiempos de cambio. Este soldado que luchaba para un bando termina cambiando para otro.
Sí, desde mi punto de vista, la conclusión que podría agregar a todo esto, ¿no es cierto? Era también algo que estábamos hablando antes, de que eh, cuál es la importancia que tiene conocer sobre estos enfrentamientos en la zona, como otros que no hemos nombrado, ¿no es cierto? Aquí en la zona de San Pedro y otros tantos que... pero lo importante de conocer sobre estos enfrentamientos, y aquí particularmente en nuestra ciudad, es que es parte de nuestra historia, es parte de nuestra idiosincrasia y es parte de nuestra identidad colectiva, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta de que estas legiones que se le oponen, que le hacen resistencia a este federalismo que está, bueno, diezmado, que va a terminar siendo derrotado, bueno, de ahí va a surgir el germen, por así decirle, de el progreso que va a tener nuestra ciudad. Obviamente, ubiquémonos también a mediados, fines del siglo XIX, pero nuestra ciudad se va a expandir, va a empezar a crecer luego de estos enfrentamientos. Y creo que son importantes porque, vuelvo a repetir, es parte de nuestra identidad colectiva como dolorense, y si queremos verlo también así como transerranos, ¿no es cierto? Es parte de nuestra idiosincrasia. Y por eso es importante recalcarlo en este video. Siempre importante recuperar nuestra identidad como pueblo. Exactamente. Bueno, este ha sido el video de hoy. Los invitamos a que se suscriban y que le den me gusta, lo compartan, nos ayuden a divulgar la historia de Villa Dolores y la historia de Tras la Sierra, y los esperamos en la próxima.